Hola, pues les damos la bienvenida a Otroras. Hoy nos va a acompañar una autora cuya novela nos dejó con una sensación muy particular, que es la de estar frente a una historia donde el agua no solo inunda un pueblo, sino también la memoria, el duelo y la vida de quienes lo habitan. Nos acompaña Suset Zelaya Aguilar, escritora sonorense y autora de Nosotras. Esta novela fue ganadora del premio Primera Novela en el 2023, una obra que nos lleva a un pueblo condenado a desaparecer bajo el agua por la construcción de una presa, pero que al mismo tiempo nos enfrenta con algo mucho más profundo, lo que significa perder las raíces, los muertos, la historia, el lugar desde donde una mujer también se nombra y también ejerce su linaje generacional femenino. Suced, muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida, Suset. Bueno, pues Suset también ha estado investigando el tema del desplazamiento forzado en Sonora y precisamente sobre este tema es que trata el libro Nosotras, que no solamente trata de desalojo físico de un pueblo, sino del desalojo afectivo. No se trata únicamente de casas, sino de madres, hijas, tumbas, recuerdos, duelos, lenguajes y una protagonista que no quiere irse, y ese no quiere irse equivale a sufrir, porque el irse equivale a sufrir una segunda pérdida, la de sus muertos y la de sí misma. Hay temas centrales en esta novela, que es el desplazamiento forzado y despojo, el duelo, tradiciones, las mujeres y la resistencia con su poder silencioso, violencia de género, realismo, fantasía y atmósfera. Es una novela que de principio a fin vas leyendo, está escrita de una forma tan poética Sí. que incluso las partes más difíciles de leer las lees con una sencillez y una facilidad que de verdad te agradezco por esta novela. Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por sus palabras. Se siente, es curioso cuando describen, ¿no? Tu novela y luego, pues no sé, no puedo evitar preguntarme, bueno, ¿cómo le hice para meter tanto tema, ¿no? En un libro, pues que es breve, ¿no? Para mí es una novela que es breve realmente, Nosotras, pero pues de alguna manera eran temas que a mí aún me interesan, ¿no? Y me traspasan y que a lo largo de mi vida, puedo decir, pues siempre me han generado reflexión, ¿no? Pues la salida para mí, ¿cuál es? Pues en esta historia, ¿no? En esta novela. Sí, justo en esta reflexión, ¿cómo es que llegaste a este tema? Bueno, más bien a esta trama. ¿Qué es lo que, cuándo supiste que querías escribirla? ¿Qué había pasado? Mm, Pues no pasó algo en particular, más bien un día dije, bueno, me voy a poner a escribir una novela, ¿no? Les contaba antes de iniciar que yo me había ido a estudiar creación literaria a Ciudad de México y yo recuerdo y tengo clarísimo, clarísimo que pues que yo decía que yo iba a escribir cuento y que escribir novela seguramente era algo súper complejo y no para mí y no me veía como novelista, ¿no? Y simplemente un día dije, no, a ver, vamos a entrarle a esto y comencé pues a pensar temas que a mí me interesaban, ¿no? Y creo que pues la muerte era este tema en particular que a mí me rondaba. Estamos hablando de una historia que surgió en el pensamiento por ahí del 2012, ¿no? O sea, ya es mucho tiempo el que ha pasado desde ese primer instante en el que me propuse como escribir esta historia. Em, y también, pues estaba toda esta cuestión, digo, todavía está tristemente, ¿no? Pero toda esta guerra contra el narco que escuchábamos en las noticias, los desaparecidos, empezaba a sonar y hablar y hablar y hablarse mucho de esto. Em,
y de alguna manera empecé a pensar en estas madres, en esta muerte, pero yo no quería hablar realmente de estas temáticas, ¿no? Yo no quería como enfocarme en una novela em, negra, policíaca, de crimen, tal cual, y empecé a explorar posibilidades, ¿no? Para hablar de estos temas que yo quería, que era, pues, como les digo, la muerte, ser madre. Yo en ese momento, pues, ya soy madre, pero en ese momento todavía estaba lejos de serlo. El agua, sabía también que quería hablar de algo de agua. Y de violencia, ¿no? Eran como esos temas, como esos cuatro grandes ejes que estaban en mi cabeza pues haciéndome preguntas, creando, viendo posibilidades, pues llegamos a esta historia de nosotras. También tenía muy claro que quería que estuviera mi estado ahí, ¿no? Que Sonora estuviera presente. De alguna manera, no directamente, como ven y como ven los que ya lo leyeron, pues nunca se menciona explícitamente un espacio, una región, ¿no? Em, entonces, pues yo empiezo como a buscar algo que a mí me dé como esta pauta, como este pretexto para explotar ya, digamos, narrativamente. Y me voy a la historia del estado, encuentro, digo, es una anécdota que, bueno, no, se oye muy frío decirlo anécdota, es un suceso que conocemos bien los que vivimos aquí, que es la inundación de 3 pueblos, ¿no? A causa de una presa, tal cual lo leyeron en la historia. Ese es uno, ¿no? Creo que aquí en Sonora y en muchos estados de México y de Latinoamérica ha sucedido innumerables veces. Aquí yo creo que fácil unos, no sé, 8 pueblos han quedado en ese mismo destino. Entonces, yo veo una fotografía de como de la presa, una iglesia en ruinas que sale sale la mitad, y ahí yo, pues, mi mente se va como a las profundidades y dice, bueno, si ahí había, o sea, si ahí estoy viendo una iglesia y ahí sé que hay un pueblo, pues definitivamente bajo esas aguas hay tumbas, hay un cementerio. em, y esa como esa fotografía de esa fotografía, yo dije, aquí está mi historia, ¿no? Aquí está el agua, aquí está la muerte, aquí está la violencia, y aquí va a estar una madre que no supera, pues, un duelo, por decirlo de manera muy, muy breve, ¿no? Y muy a grandes rasgos, pues así fue como empezó la historia de nosotras. Qué interesante. La verdad es que todo lo que comentas sobre la imagen es tal cual como vas leyendo el libro y como te vas imaginando cómo iría quedando todo, ¿no? Al momento de cuando empieza a llegar el agua, es justamente como lo vas sintiendo, como lo vas Y imaginando. fíjate que ahorita lo que decía Suset, que aunque no especificas como el lugar, yo creo que nosotras también como norteñas es algo que así, o sea, es como, es que esto es la ruralidad del norte, ¿no? Sí. Los ambientes, las descripciones de lo árido de la tierra, de cómo se respira la atmósfera, o sea, Ese que te sitúa. cala la nariz. Sí, Porque dices, seguramente estás metiendo máquinas en algún lugar y la tierra se levanta, entonces, o sea, todo eso, o sea, a nosotras como norteñas, claro, lo vamos leyendo y casi nos hacía toser también a nosotros. Oye, Suset, todo este trabajo que has hecho tú sobre el desplazamiento forzado en pueblos sonorenses, ¿qué es lo que puede decir la novela que no dice la investigación académica? Mm, Pues fíjate que uno de los hallazgos más sorprendentes que yo tuve al momento ya o sea, primero escribí la novela, y como tuve acceso a ciertos archivos, em, fui al único pueblo de esa región que quedó vivo, pude platicar con personas, o sea, yo quería ver cómo era ese espacio, ¿no? Pues hace 10 13 años, ¿no? Em, pues realmente tuve una cercanía muy fuerte con el tema, ¿no? De la que me costó desprenderme incluso, ¿no? Yo cuando terminé de escribir la historia, pues sí sentía como un vacío, como que quería seguir ahí. Cuando pensaba
en otros libros, en otras formas de seguirme expresando, como que caía en lo mismo, ¿no? Me fue complicado desprenderme. Pero uno de los hallazgos ya al momento de hacer investigación académica, pues es que es distintísima a la libertad que tienes en la ficción, es pues el golpe de ciertos golpes de realidad, ¿no? Que te va dando el mismo adentrarte en la historia ya pues basándote en hechos, consultando ciertos archivos, y era que, por supuesto que sin ánimos de hacer menos la cuestión emocional, pues justamente salía esta humanidad, ¿no? Esta humanidad y a veces esta mezquindad al momento de enfrentar ese suceso, ¿no? Eh, por ponerles un ejemplo, había una propuesta de reinstalar o reubicar, es lo más preciso, a estos habitantes en una región cercana a la inundada, pero fue algo que no fructificó, y cuando uno se va a los archivos ve cosas como no quiero vivir con los del pueblo de enseguida, por ejemplo, pues, ¿no? Ujú. Y no, pues, ¿cómo nosotros que somos el pueblo avanzado vamos a estar viviendo juntos con nuestros enemigos de toda la vida, con el que se excedió en su terreno y me quitó a mí media parcela, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces yo creo que entré de una manera como muy idílica, ¿no? Al tema, y te vas dando cuenta que pues esta condición humana permea en todas partes, ¿no? Y a la vez, todavía pues me tocó hablar con personas que ahorita pues ya fallecieron. Em, Todavía cuando contaban ellos, la situación en sí de desplazamiento era un dolor no superado, ¿no? O sea, de veras un sufrir, ¿no? Realmente un sufrir, un peregrinar cada año a las ruinas, realmente un apego muy, muy fuerte, ¿no? Pero a la vez encontraba ciertas escenas como estas que les comento, ¿no? Gente que pedía cooperación para en teoría ir al Distrito Federal en ese momento, a abogar en teoría por estos desamparados, y pues no, o sea, era irse con el dinero y no volver, alguien con el que viviste toda tu vida a un lado, ¿no? Entonces, pues híjole, todo esto fue como una de las cosas más impresionantes. Y otra también fue que al hablar con algunos de ellos y preguntarles, oiga, después de que me comentaban, les digo, todo este dolor, esta complicación de salir sin nada, de volver a empezar, yo siempre cerraba mis entrevistas con, bueno, oiga, y a 50 años de esto, ¿cómo lo ve ahora? ¿No? No, pues qué bueno que eso pasó, porque si Ah, no hubiera pasado, sí. yo nunca me vengo para acá, yo no hubiera tenido un servicio médico, yo no le hubiera podido dar universidad a mis hijos, yo no tuviera una casa como la que tengo. O sea, todo lo que te va dando, pues, el vivir pues, en estos modos de vida, pues, citadinos, ¿no? Y que es en donde pasa todo, y así como yo me puedo quejar de que todo pasa en Ciudad de México, por ejemplo, pues seguramente también la ruralidad también tiene sus propias necesidades y sus propias quejas de que a lo mejor pues nada les llega de la capital, ¿no? De Hermosillo en este caso, por ejemplo. Entonces, para mí era súper fuerte primero escuchar todo este dolor, que lloraran, que me comentaran, que me sacaran, no sé, todavía un objeto que guardaban de hace 50, 60 años, pero que luego terminaran con, no, que es que pues qué bueno, porque si no el progreso no llega, la electricidad no llega, pues nos tocó perder, pero ya viéndolo en retrospectiva, pues he tenido beneficios. Y ahí es donde yo me quedaba, ¡ay! ¿No? Pues, Qué fuerte. y fíjate que justo a mí lo que se me hacía como súper doloroso era que estaba la protagonista y como dices tú, a lo mejor puede haber otras familias que en la novela que, bueno, sí deciden irse, ¿no? Pero yo creo que
a mí en lo personal yo decía, ay, es que yo también diría como, ¿para qué me quiero ir? O sea, si ya no tengo nada, no, mis afectos están enterrados aquí, ¿no? Eh, y entiendo esto de, bueno, pues ya nos fuimos toda la familia y progresamos, pero también me parece como bien fuerte el, como esta, yo no sé si te pasó a ti, pero yo decía, ay, no, ya, por favor, que sí se vaya, que no se vaya, que no sé qué. Pero el, este despojo no aparece como una noticia lejana, ¿no? Sino que lo ves, de hecho ahí en la novela está muy cerquita, o sea, de hecho ya fueron a entregarles 15,000 pesos por el terrenito. Eh, ¿Cómo trabajaste tú justo esta herida íntima, Ujú. más allá del despojo, del desplazamiento, sino como esta heridita íntima? Fíjate que creo que esa fue una de las principales complicaciones al momento de escribir esta novela, porque las escuchaba hablar y yo también decía, Violeta, por favor, vete. O sea, Sí. ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿por qué? No, no te entiendo, ¿no? Esto que se dice que a veces los personajes toman su camino y luego ya no controlas tanto, aunque por supuesto que salen de tus manitas y de tus teclas y de tus ideas, pues a mí sí me pasó eso con Violeta. No, no entendía yo cuál era el tamaño de su dolor para que ella prefiriera pues tener el final que tuvo, que era quedarse. Curiosamente, siempre tuve clarísimo cómo iba a ser el final. O sea, cuando yo empecé a escribir la historia antes de que, o sea, cuando llevaba 2 páginas, yo ya sabía que iba a terminar ella como terminó, tal cual en esa imagen, ¿no? Ujú. Pero aún así, a mí se me hizo súper difícil entender, ¿no? Pero fue hasta que justamente yo me convertí en madre que la entendí totalmente, ¿no? O sea, em, la culpa cuando una es mamá es tremenda, o sea, te puede paralizar, que eso fue lo que a mí me empezó a pasar y así, haciendo nada, haciendo labores del hogar, yo dije, ya entendí a Violeta, o sea, ella, o sea, la culpa fue tan grande que la paró toda su vida, ya no volvió a hacer nada más, ya no volvió a reconstruir, ya no volvió a tomar una actitud como la de Lina, por ejemplo, que Ujú. es toda su contraria, de yo lo hago y me voy y me vale y no averiguo y cómo vaya saliendo, ¿no? O sea, fue tan grande este sentirse responsable de la muerte de su hija que hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó, no superó el duelo, no superó esta culpa. Entonces, ya en ese momento a mí me hizo absolutamente todo el sentido, ¿no? La novela ya estaba prácticamente terminada, pero aún yo no me animaba como yo la sentía no acabada por mi relación con ella y precisamente como con esta herida, más allá de todo lo que pasaba con el pueblo, con la salida, que eso es como alrededor, ¿no? En realidad la novela pues es sobre este dolor y este enfrentamiento de Violeta a partir de lo que le pasa con su hija, ¿no? Pero para mí fue muy, muy, muy difícil entender eso. Muchas veces estuve tentada como a que se fuera, ¿no? Y que de alguna manera resolver de, ay, no, pues saben qué, mejor sí, pero yo decía, por supuesto que no, o sea, ya, ¿para qué escribí toda esta historia si va a tener un final de Hollywood de, ay, bueno, pues Sí. Y no sería ella, o sea, al llegó, final de soy, ¿no? cuentas, ya no sería el personaje que Claro que estamos no. conociendo a lo largo del libro, ¿no? Sí, claro, Porque claro. Violeta es un personaje que te rompe, que te recompone, que en lo que vas leyendo, Ay, o sí. sea, la vas leyendo, tú te rompes con ella, te enojas, te compones. Voy a aprovechar a leer justamente de lo que estás hablando, esta parte de cómo describes la culpa como madre. Dice, la tumba de mi hija está colmada de deseos, de instantes inventados, de culpa. ¿Quién sino la madre es culpable de que muera eso que crece en sus entrañas? De alimentar y matar al mismo tiempo eso que engendró. Mi cuerpo fue la primera tumba de mi hija, y en mi líquido se ahogó,
y ahora yace en esta fosa a punto de ser cubierta otra vez por agua, como si la muerte no acabara una vez que empieza. Me volví a poner chinita, la verdad, pero es increíble, Violeta, la verdad. Qué bueno que terminó como Ay, terminó, sí. porque es ella, o sea, a final de cuentas, Claro. por supuesto que es triste y el final te rompe, pero de otra forma ya no estaríamos, creo, siendo fieles al personaje, a lo que estamos aprendiendo de ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que eso era pues eso era lo que tenía que pasar. Hubiera sido totalmente otra historia y otra Violeta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente, em, en ese no entender era donde yo decía, pero ¿cómo tienes todo, no? Para salir, pero no, realmente no tenía nada. O sea, no tenía lo que ella quería, no tenía lo que por la razón que sea, duelo, salud mental o no atendido, depresión, no tuvo, pero esa era su historia, ¿no? Esa era su vida, esa fue su manera de enfrentarlo y creo que también la manera como de dar, no otra visión, sino de, pues mostrar que un suceso se puede enfrentar de X mil número de maneras. Es la existencia de Lina, que es quien venía como a dar otra forma de enfrentar un mismo suceso, por decirlo, ¿no? Como Era ese como, respiro, ¿no? sí, era como ese respiro, un mucho, o sea, también que sabía lo que quería y que a ella no le importaba obtenerlo por los medios que fueran, ¿no? Y que de alguna manera vino a darle a Violeta también pues alguna cierta forma de cuidar a alguien, ¿no? Sí. En estos últimos espacios, porque tampoco, o sea, s- era mostrar simplemente, ¿no? Que, pues no sé si hablar de la palabra validez, pero que pues cada quien enfrenta los sucesos con las herramientas que hasta el momento tiene, ¿no? Y si tú eres Lina, pues te irás, y si eres Violeta, pues resistirás y enfrentarás lo que tú consideres que es lo que se debe hacer, ¿no? En el momento. Pero sí fue muy complicado, ¿eh? Porque pues ese tipo de finales pues son duros, no son los usuales, muy probablemente no son los que una elegiría, ¿no? Realmente, pero, pero fue un proceso que me tomó su tiempo, ¿no? Y me tomó su reflexión y hasta que yo la entendí, ya dije, ah, esta novela ahora sí ya está lista, ¿no? Ya entiendo perfectamente bien la historia de Violeta y por qué decidió lo que decidió. Oye, fíjate que a mí me llamó mucho la atención también la figura de el árbol, del mezquite, que es, que es, eh, es sostén, es cobijo, es punto de reunión de las memorias, ¿no? Y hay una, eh, esta imagen como bien hermosa y también muy dolorosa de cuando Violeta se sueña a sí misma cargando a su hija, pero se va convirtiendo en un árbol y entonces dice, sí le estoy abrazando, pero mis brazos son ramas y primero están como delgaditas y luego se están engrosando y luego ya no la voy, ay no, o sea, y luego aparte también justo la mamá es como la última, el lugar en donde se suicida la mamá, pero es también el árbol donde se cobijaba junto con su abuelo y le platicaba cosas, donde está Fermín, donde, o sea, ¿cómo, cómo llega a ti esta idea de ese mezquite? Yo lo veo así como este árbol, así como súper paternal, abrazador, como una figura que, pues que realmente le falta a Violeta, ¿no? O sea, no tiene a su padre, pero tiene esta figura del árbol, del mezquite. A veces, pues a veces es complicado como recordar bien cómo se llega a una idea, porque si se entra como en un tipo de estado, mm, pues un estado distinto, estás como
arrebatado un poco del momento, ¿no? Sí, entras como en un flujo creativo, pues muy placentero, ¿no? En donde realmente estás en la historia. Lo que, lo que seguramente es que yo tenía también muy claro que quería que en la historia hubiera, o sea, que hubiera mucha presencia de elementos no humanos. O sea, yo lo tenía muy, muy claro. Por eso, pues además del agua, está esta presencia también como de este sopilote que los anda rondando. Em, por supuesto, el árbol tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, yo quería que la naturaleza, por decirlo de una manera como muy, muy general, tuviera también una parte que estuviera muy presente en la historia, ¿no? Al punto de que se recordara, ¿no? Y que tuviera que ver en la trama. Y en este caso, como entre otros elementos, pues el árbol fue uno de ellos, ¿no? Que se eligió, pero era justo para no dejar esta centralidad total en los personajes humanos, ¿no? Sino que volteáramos también a nuestro alrededor, poder construir. Me interesaba como una historia muy sensorial, ¿no? Y a eso le dediqué muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, ¿no? En los sonidos, en lo que quizás se olía, ¿no? En lo que a lo mejor se probaba y están comiendo en ocasiones. Y era esto, ¿no? Como crear esta atmósfera, pues rural, ¿no? Por catalogarlo, pero más que todo es eso, ¿no? Tener estos elementos de la naturaleza muy presentes en la historia. Oye, Suset, en algunas entrevistas, porque bueno, también estuvimos viendo otras entrevistas tuyas pues para conocerte un poquito más, pero has comentado que querías que este libro eh, estuvieran presentes las voces femeninas, aunque fuera así como un susurro, como las tejedoras de sombreros, ¿no? O sea, es una imagen que me parece preciosa. Ay, sí. Y en una Eh, cueva. sí. ¿Cómo No. construyes esta voz sin volverla abstracta? O sea, ¿cómo la logras hacer tan presente? La de las otras mujeres, dices, Sí, o la de las otras mujeres, que a final de cuentas es una fuerza súper poderosa en el libro también. la cosa aquí es que en algún momento muy inicial, y fue una idea que yo deseché rapidísimo, en algún momento me planteé la posibilidad de que solo fueran personajes femeninos los que estuvieran en la historia y que no apareciera ningún hombre, ¿no? En el sentido de que, bueno, por toda esta cercanía acá con la frontera y todo lo que tiene que ver a veces con esta ruralidad, las mujeres en algún momento llegaron a ser el sostén mayor de ciertas regiones, ¿no? Y era un poco como jugar con esa idea, con cómo las mujeres en esta invisibilidad, en este silencio, en este susurro, como comentas, pues son las que llevan el sostén de muchísimos hogares, de muchísimas regiones, de muchísimos espacios, ¿no? Entonces por ahí iba como esa cuestión. Yo dije, no, no, esto va a caer en lecturas que a mí no me interesan, no me interesa como que se llegue a leer de esa manera como tan cerrada. Y al contrario, me fui como mucho al extremo y fue a poner como pocos personajes masculinos, pero muy fuertes y decisivos en la historia, ¿no? Que sin ellos, pues no, tampoco sería nosotras la historia. Pero estas mujeres, de todas maneras, su justificación, su razón de existir eran esas, ¿no? Eran todas esas pequeñas historias que a mí me interesaba también dejar ahí, o sea, no quería tampoco que fuera como Violeta la encargada de resumir y ser el recipiente en nombre de todas las mujeres, sino todas estas pequeñísimas historias, ¿no? Entre ellas, o sea, desde la señora que atiende la tiendita ahí del pueblo hasta estas tejedoras, ¿no? Em, la cuestión también con las tejedoras es que em, realmente esas cuevitas, ¿no? Esa cuevita en donde yo las puse, em,
sucede algo muy curioso con nosotras. Las cosas que son 100% ficción, en los clubs de lectura se asumen que son las reales, y las cosas que son reales se asumen que son 100% ficción, ¿no? Ujú. Y una de ellas, que es muy común y muy repetitiva, es la de las mujeres en las cuevas. Entonces, yo siempre les cuento que en esas regiones serranas de aquí de Sonora, por el calorón que hace acá, para poder tejer los sombreros, las mujeres excavaban en la tierra y hacían unas semicuevas en donde Oh, mojaban todo el piso, se metían con las ollas para poder trabajar la palma, y se llaman jukis, ¿no? O sea, tienen hasta su palabra, son jukis, y eran las mujeres, solo las mujeres las que se reunían a hacer elementos de palma, mayormente sombreros. ¿Para qué? Para vender, ¿no? Entonces, eso es algo que 100% está tomado de la vida de los pueblos, ¿no? Y es una de las razones también por las que está así, porque estaba ni mandado a hacer con toda esta idea que yo traía de estas mujeres como sustento de un espacio, ¿no? Y curiosamente, esa sí no me la supe hasta después de que, mucho después de que yo terminé la historia, me enteré que en ese único pueblo, o sea, son 3 pueblitos los que se hundieron, son 4 los que vivían ahí, sobre todo los que tienen que ver con esta anécdota. Tres se inundaron, uno quedó vivo, por decirlo, y en ese pueblo, en tiempos de la revolución, llegó Pancho Villa. Algo le hicieron a un familiar, ¿no? No sé, creo que mataron a un primo de él, a un sobrino, algo. Entonces, este hombre tan sanguinario como era, agarró a todos los hombres de ese pueblo, que es San Pedro de la Cueva, y los fusiló. A todos, a todos, a todos, a todos. Entonces, ujú. por un tiempo, ese pueblo quedó realmente sostenido por las puras mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, cuando me enteré, me pareció pues un paralelismo loquísimo, ¿no? Sí. Toda esta idea que yo traía efectivamente de cómo las poblaciones suelen ser en momentos del tiempo sustentadas mayormente por mujeres. Entonces era como toda esta, ¿no? Ver estas pequeñas historias. Yo me guío mucho, o sea, si hubiera metido como a más personajes, era como crear más subtramas y más arcos narrativos. Y yo no quería como mucho desviar tampoco la atención, ya hablando como un poco más técnicamente. Entonces hice como esta agrupación, ¿no? De mujeres que se organizan y que van juntas y que hablan, pero nadie las escucha y nada Ujú. más ellas se comunican entre ellas. Y también, em, pues de alguna manera no quieren a Violeta, ¿no? Ni Violeta las quiere a ellas, ¿no? En Se, pocas palabras. como que Eh, se soportan, ¿no? Nada más. nada más, pero pues apenas. Oye, Suset, y siguiendo con la idea de las mujeres, de las voces de las mujeres, fíjate que algo que me intriga mucho es, salen aquí muchas, estas mujeres que cantan, y yo te quería preguntar si estas canciones que tú describes en tu novela, realmente son canciones que sí se entonan. O sea, ¿son canciones verdaderas? Sí. Ujú. Sí, 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 Mm. son canciones que existen. Ujú. Me puse a buscar alguna que sintiera yo que quedara como en el mood nostálgico, dark de la novela. Ajá. Pero sí son canciones reales, vaya. No son mis versos. Ah, muy bien. Yo me voy a salir un poquito del Del guión, tema. gerencia, discúlpenme, pero es que yo te quiero preguntar algo. A ver. Esta, esta costumbre de Violeta de meter el dedo en la tierra de la tumba de su hija, llenarse de tierra y meterlo a la boca, ¿de dónde viene eso o qué es lo que estamos tratando de explicar con eso? Porque la imagen es brutal y hasta te hace sentir esa parte de, es que no la quiero dejar ir, es que el Es que eso impregnarme de es. ella, ¿no? O sea, realmente eso es como esta, eh,
pues ansia, realmente necesidad súper fuerte de sentir alguna cercanía con la hija o con la imagen de ella o con su cuerpo o con la necesidad de ser madre a lo mejor, ¿no? Porque pues realmente qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí en esa tierra de la hija más que, que está ahí? Pero son estas como em, recursos, ¿no? Narrativos reincidentes pues de esta necesidad de afecto grandísima que ella tiene, ¿no? El comprar un espejo aun cuando la mamá está muerta, el probar la tierra, era eso, ¿no? O sea, dejar como muy, muy claro a través de diferentes escenas, pues esta soledad y esta necesidad de amor que tuvo Violeta toda su vida, ¿no? Realmente. Voy a leer una, hablando de estos versos de las canciones, nada más para que quienes nos están escuchando y nos están viendo puedan ver la belleza de estos versos. 4 cirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. Mm. Es hermoso, ¿no? Que es una canción que Me encanta Reinalda le dice a Violeta que es para ella porque la ve ya al final, que son las únicas que están ahí en el cementerio. Ya no hay casi nadie en el pueblo, pero que, o sea, hermosas las canciones, la verdad. Sí, 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 sí. Oye, Suset, ya saliéndonos como un poquito, yo te quería preguntar, después de que te ganaste el premio de primera novela en el 2023, ¿sentiste que cambió la manera en la que la novela era leída o recibida? Digo, pues cambió en el sentido de que el concurso trajo una nueva publicación o sea, una nueva edición, más bien, ¿no? De la novela, en el que pudo llegar a más lectores, em, lectoras sobre todo, pero creo que en cuestión de pláticas o de lo que desataba, la conversación suele ser como muy, muy similar, ¿no? En los clubes de lectura, en las entrevistas, en las preguntas, o sea, cuando me preguntan algo, suelen centrarse pues, en esta cuestión en esta cuestión como muy social que tiene esta lectura también la novela, pero no, o sea, el principal cambio que yo por obvias razones pude ver es que de ahí surge el interés de Hachette por publicar y que ya podías encontrarla de manera masiva, pues en las cadenas de librerías más conocidas, ¿no? Porque Comerciales. antes pues sí eran una edición independiente, complicada de obtener, con un tiraje que se acabó como muy rápido porque fue muy breve. Es decir, el primer tiraje fue porque se ganó aquí un concurso estatal de literatura y entre los premios pues también trae la publicación, ¿no? Pero son tirajes muy cortos y más bien creo que ese fue como el principal cambio, ¿no? Ujú. Después del premio, ¿no? La visibilidad que tuvo en sí la historia. Ok. Suset, para ir cerrando, háblanos, por favor, de al menos 2 autoras que Ujú. nos puedas recomendar, A ver. que hayan marcado tu vida de alguna manera. A ver. Creo que una debe ser Elena Garro, porque encontré una forma de narrar en donde la realidad y la fantasía pues están muy de la mano y creo que es una lectura importante para mí. Y ya yéndome muy, muy, muy atrás, no sé si la pueda reconocer como una influencia como tal, pero creo que cuando la leí, yo dije, híjole, yo quiero hacer sentir lo que esta mujer me está haciendo sentir con esta lectura y fue Isabel Allende.
¿no? Ok. O sea, de mujeres Ujú. que yo me acerqué porque yo quise, no porque me la dejaron en la escuela ni nada, pero no sé, yo creo que tenía como 19 años, 20 años, una cosa así. Ujú. Y ahí fue cuando yo empecé como a proponerme esta idea de escribir y de emocionar, ¿no? Creo que esa es la palabra. Yo realmente sentí una emoción, ¿no? De no poder dejar de leer. La historia era la de Eva Luna, lo recuerdo perfectamente bien. Y quizás si no hubiera leído ese libro y esa autora, nosotras no existiera, porque ahí fue donde yo empecé a tomar como esa decisión de escribir ficción, ¿no? Ay, pues Entonces, ellas dos son importantes en mi historia literaria. Elena Garro e Isabel Allende. Pues Ajá. nosotras esperamos que así como ellas fueron tu inspiración, tú también seas inspiración para muchas otras mujeres escritoras del norte que sepan que es posible escribir y también publicar y que aparte hay muchos paisajes preciosos que como los que tú describes que también llenan como de significado la literatura de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, Suset, pues nos dio muchísimo gusto platicar contigo, lo disfrutamos tantísimo. Te agradecemos mucho por esta novela que fue, la seleccionamos para nuestras suscriptoras en la cajita del mes de marzo y está muy lindo porque es una reflexión eh, pues de generaciones de linaje femenino que lo disfrutamos muchísimo. Así que muchas gracias, Suset. No, muchas gracias a ustedes. Espero que todas las lectoras pues les deje algo, les lleve a una reflexión. eh, y como dices, me encanta cómo cierras, ¿no? Que se vean que no solo que es posible escribir, sino que es posible publicar y todas las atmósferas de nuestro país y todas las costumbres son dignas y valiosas de quedar en las páginas, ¿no? Entonces, sí es posible publicar, aunque vivas en el lugar más recóndito del norte como yo me sentía que vivía. Sí vale la pena, o sea, hay que aventarse nada más. Me parece muy valioso ese cierre. Entonces, pues les agradezco igualmente. Quedo a sus órdenes. Ojalá pronto podamos platicar de nueva cuenta. Sí, vas a ver que sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Muchas Suset. gracias. No, muchas gracias a Y ustedes. bueno, a ustedes que están allá, les agradecemos mucho por su tiempo y nos vemos en otro episodio de La Suscripción, en otras horas. Bye.